Descubrí que mi familia celebró la boda de mi hermano una semana antes de la fecha que me dieron. Me llamo Mónica Hale, tengo 32 años y hasta hace poco pensaba que mi familia me quería lo suficiente como para incluirme en los momentos importantes. Tenía mi vestido listo, el regalo envuelto y la fecha marcada en rojo. Mañana sería el gran día. Incluso había ensayado qué decir si las cosas se ponían tensas, porque con mi familia eso siempre pasa. Cuando pasé por casa de mi tío esa tarde y le comenté con emoción sobre la boda, la expresión en su rostro me heló la sangre. No era confusión, era pánico. Como cuando alguien sabe que está a punto de destruir tu mundo. La boda fue la semana pasada, dijo. Por un segundo mi cerebro se negó a procesar esas palabras, como si el evento ya hubiera ocurrido, como si todos hubieran estado allí menos yo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no había forma de recuperar el equilibrio. Solo silencio, pesado y aplastante. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Fotos perfectas inundando las redes sociales. Rostros sonrientes, brindis, abrazos familiares. Un día perfecto del cual yo había sido completamente borrada, como si nunca hubiera existido. No voy a decirte que salí con dignidad de la casa de mi tío. La verdad es más cruda. Cuando descubres que tu propia familia planeó algo así sin ti, algo dentro de ti no se rompe, se transforma. Y lo que pasó después es la razón por la que estoy contando esta historia. A la mañana siguiente, conduje hacia el barrio donde crecí. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente trabajaba sin parar. No planeé qué diría, solo sabía que necesitaba estar frente a ellos y obligarlos a mirarme a los ojos. Cuando llegué a la casa de mis padres, todo se veía igual que siempre, tranquilo, ordenado, perfecto. Nada indicaba que acababa de ocurrir un evento familiar importante sin mí. Y eso me revolvió el estómago. Entré sin llamar. Las voces venían de la sala, alegres y despreocupadas. El tipo de tono que usa la gente cuando está cómoda, segura de que nadie inesperado va a interrumpir. Esa seguridad se evaporó cuando crucé la puerta. Sus expresiones cambiaron al instante. Hombros tensos, miradas evasivas. Mi presencia claramente no era bienvenida. No esperé invitación para hablar. Me quedé parada en medio de la sala y pregunté directamente por qué la fecha en la invitación no coincidía con la real. La respuesta no llegó como una explosión dramática. Llegó en pequeñas señales que se acumulaban rápidamente. Una mirada hacia otro lado, un encogimiento de hombros, respiraciones pausadas. No fue un error, no fue mala comunicación, fue intencional, y ninguno se molestó en negarlo. Me dijeron, sin siquiera mirarme directamente, que las reuniones eran más fáciles sin mi intensidad, que ciertos momentos requerían una atmósfera particular, que yo tendía a complicar las cosas haciendo preguntas incómodas. Hablaban como si yo no estuviera presente, como si reconocerme directamente pudiera validar mi lugar en un espacio donde preferían que no existiera. Parada allí, comprendí algo fundamental. La boda no era el principio, era el resultado de algo que llevaba años gestándose. Se habían acostumbrado a una versión de la familia donde yo era un personaje secundario, útil cuando me necesitaban, olvidable cuando no. Y como yo trabajaba duro, pagaba mis cuentas, resolvía mis problemas sola y no causaba dramas, les resultó fácil tratarme como algo opcional. No alcé la voz, no lloré, el shock había pasado, dejando solo una claridad fría. Si querían una versión de familia donde yo fuera invisible, ya la habían construido mucho antes. Pero entonces surgió algo más, algo que ellos no esperaban.
Cuando la conversación derivó hacia propiedades y responsabilidades financieras, vi un destello de algo que nunca había percibido completamente. Hablaban de la Casa del Lago como si fuera un patrimonio colectivo, pero yo era quien la mantenía, quien pagaba los impuestos, quien gestionaba todo. No sentí ira en ese momento, sentí reconocimiento. Reconocí que dependían de partes de mí que nunca habían valorado. Reconocí que apoyarlos se había convertido en una expectativa en lugar de gratitud. Reconocí que alejarme les costaría mucho más que a mí. No discutí. No había nada que discutir. Ya tenían su versión ensayada de los hechos. Simplemente me di la vuelta y salí, no porque me sintiera derrotada, sino porque finalmente entendí que no necesitaba seguir demostrando mi valor a personas empeñadas en no verlo. Caminando hacia mi auto sentí una extraña estabilidad. Me habían mostrado exactamente dónde estaba parada. Y ahora que la línea era visible, podía decidir qué hacer. Conduje directo a la Casa del Lago. No la versión idealizada que mi familia imaginaba, sino la real. Imperfecta, vieja, con un mantenimiento demandante que solo yo parecía dispuesta a soportar. Al entrar, el familiar crujido de las tablas me recibió como un recordatorio de cada reparación que había programado, cada factura que había pagado. Fui directa al armario donde guardaba todos los documentos relacionados con la propiedad. Saqué las carpetas y las extendí sobre la mesa. Página tras página revelaban un historial financiero que no había contabilizado conscientemente. Reparaciones del techo, trabajos de plomería, impuestos anuales, control de plagas, preparación para el invierno, reparaciones de emergencia después de tormentas. Todos los gastos recaían sobre mí, a menudo sin reconocimiento, a veces sin agradecimiento. Mi firma aparecía con tanta frecuencia que era como si la casa hubiera sido legalmente mía mucho antes de darme cuenta de que, emocionalmente, solo me pertenecía a mí. Al seguir revisando, encontré documentos vinculados a otro tipo de obligación. Transferencias realizadas para apoyar proyectos que nunca fueron míos. Préstamos avalados durante periodos en los que nadie más intervino. Pagos catalogados como responsabilidad familiar, pero nunca repartidos equitativamente. Reconocí el patrón al instante. Yo era la persona confiable, la red de seguridad silenciosa. Y como nunca pedí nada, asumieron que no necesitaba nada. La comprensión no me dolió. Se asentó con el peso de algo inevitable. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje grupal llenó la pantalla de suposiciones y juicios disfrazados de preocupación. Escribieron sobre malentendidos, sobre cómo debería ser más comprensiva, sobre no crear tensión innecesaria. Nadie preguntó qué había pasado realmente. Nadie preguntó si estaba bien. No respondí. En cambio, abrí mis contactos y marqué a la única persona que siempre me había dicho la verdad sin intentar manipularla. Chloe. Cuando contestó, el sonido de su voz calmó algo dentro de mí. Le dije que necesitaba consejo, no consuelo. Necesitaba claridad, no ánimos. Me escuchó sin interrumpir y luego sugirió lo que yo ya sentía necesario: orientación profesional. Alguien que pudiera analizar la realidad financiera sin la distorsión emocional de la que mi familia dependía. Así fue como surgió el nombre, Natalie Cruz, una abogada en la que Chloe confiaba. Envié el correo adjuntando una breve descripción de lo que quería revisar: registros de propiedad, vínculos financieros, obligaciones que ya no quería cargar sola. Al hacer clic en enviar, la sala pareció exhalar conmigo. Reuní las carpetas en una pila ordenada. No porque el orden importara, sino porque necesitaba tratar cada documento como evidencia de algo importante. No como prueba de una carga, sino de una inversión, de un esfuerzo, de un compromiso.
que nadie más había igualado. Al ponerse el sol, las ventanas reflejaban la luz cambiante en destellos dorados sobre el piso. No me sentía tranquila, pero tenía certeza. Los siguientes pasos no serían fáciles ni cómodos, pero serían míos. 2 días después, entré en una sala de conferencias en el centro y finalmente puse mi vida en perspectiva. Frente a mí estaba Natalie Cruz. Abrió una carpeta con movimientos pausados y expuso lo que yo había revisado: escrituras, avisos fiscales, contratos de servicios, un acuerdo notariado. Mi nombre aparecía una y otra vez. Verlo impreso convirtió años de vaga inquietud en algo sólido. Natalie trazó una línea debajo de la escritura y la tocó con precisión. Con lenguaje medido, explicó lo que los documentos ya decían. Legalmente, la Casa del Lago me pertenecía. Las firmas que la transfirieron de mis padres estaban allí, con tinta. Las facturas que había pagado no eran gestos generosos, eran parte de una propiedad que yo había asumido. Al otro lado de la mesa, me esperaba otra revelación. Stephen Ward, el asesor financiero que Chloe recomendó, me guió por el historial de mis cuentas y expedientes de préstamos. Líneas de crédito abiertas temporalmente para un familiar. Financiación para negocios garantizada por mis ingresos. Pagos automáticos desde mis cuentas cada vez que se acercaban fechas de vencimiento. Hablaba con vocabulario neutral de tasas de interés y pasivos. Pero bajo las cifras se escondía una realidad contundente. Yo había sido la red de seguridad. El sistema funcionó porque nunca dije que no. Sentada entre ellos, me sentía expuesta y extrañamente aliviada. Nadie en esa sala estaba interesado en proteger la versión de mi familia. Simplemente interpretaban lo que tenían delante. Natalie lo resumió sin rodeos. La Casa del Lago no era un patrimonio familiar compartido, era de mi propiedad. Cualquiera fuera la historia que mis familiares profirieran carecía de validez legal. Stephen continuó con su propia conclusión. Mi posición como garante de ciertas deudas podría cambiar. Tomaría tiempo y algunas instituciones se resistirían, pero se podría retirar mi aval, cerrar cuentas y revocar autorizaciones. Nada sería agradable. Todo era posible. Planteamos los siguientes pasos: cartas que enviar, llamadas que hacer, contraseñas que restablecer. Al salir de la sala, llevaba un sobre delgado con copias y una sensación aún más profunda de lo que había permitido en nombre de la paz. Abajo, el vestíbulo de mi edificio de oficinas bullía con el ruido de la hora del almuerzo. Sin embargo, el aire se sentía tenso, como cuando una discusión acababa de terminar o está a punto de comenzar. Cerca de la recepción, el flujo de personas se había ralentizado. Seguí la línea de visión y vi 3 figuras en el mostrador: mis padres y mi hermano. Incluso desde la distancia, reconocí la forma en que sus cuerpos se inclinaban hacia adelante, reclamando un espacio que no les pertenecía. Esto no era una visita, era un intento de forzar entrada a un lugar que no controlaban. Exigían acceso a mí bajo sus condiciones, en un lugar donde mi trabajo solía aislarme de sus dramas. Arrastraban nuestro caos privado al único entorno donde yo tenía verdadera autoridad. Owen Mattles, el guardia de seguridad, se acercó a ellos. Su presencia alteró la dinámica. Hizo preguntas, los alejó de la recepción y les recordó con calma que el edificio tenía políticas para visitantes. A mi familia no le gustaba que les dijeran que no. Cuando Owen sacó su pequeño cuaderno y empezó a escribir, algo en mí se relajó. Por primera vez, alguien más estaba documentando su comportamiento. Habría un registro que no dependía de si creían mi versión después. No di un paso al frente para suavizar las cosas. Dejé que la distancia se mantuviera.
Ellos habían creado la escena. Podían vivir en ella. Un ascensor se abrió cerca. Entré, presioné mi piso y dejé que las puertas se cerraran, dejando atrás el vestíbulo, las voces alzadas y la suposición de que siempre llegaría corriendo. La tarde siguiente, un auto entró en el camino de grava de la casa del lago. Momentos después, llamaron a la puerta. Cuando abrí, Victor Dean, mi tío, estaba en el porche con un maletín de cuero desgastado. No dio explicaciones, simplemente entró y dejó el maletín sobre la mesa. Al abrirlo, apareció una pila de carpetas gruesas, llenas hasta el borde. Me dijo que había guardado estos documentos durante años, no por malicia, sino por temor a que ciertas verdades se tergiversaran. Una carpeta tras otra reveló patrones que reconocía, pero nunca había descifrado completamente. Mensajes discutiendo cómo convencerme de asumir facturas. Correos planteando estrategias para presentar deudas como pequeños favores. Hojas de cálculo describiendo gastos que se ocultaron intencionalmente. Incluso había intercambios sobre la casa del lago, notas sobre cómo ocultar problemas estructurales, solicitudes para posponer discusión de costos hasta que yo estuviera de buen humor. Leer sus palabras privadas fue como abrir una puerta a la que había llamado toda la vida. De repente estaba dentro y no quería estarlo. No hablé. Dejé que cada página contara su propia historia. La narrativa era coherente. Me habían tratado como un recurso, no como un familiar. Cuando Natalie Cruz llegó más tarde esa noche, no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con método. Clasificó los documentos rápidamente, agrupando los mensajes en categorías: manipulación financiera, tergiversación, intentos de eludir responsabilidad legal. Señaló una cadena de correos en particular donde se falsearon intencionalmente reparaciones para convencerme de que se necesitaban arreglos menores, cuando el problema real era costoso. La discrepancia importaba, demostraba intención. Stephen Ward se unió con su laptop, revisó los registros cotejando fechas, autorizaciones y retiros de los que nunca fui informada. Donde antes yo veía una desafortunada serie de problemas financieros, Stephen vio una dependencia coordinada de mi estabilidad. Para cuando terminó, la imagen completa se había cristalizado en algo inexcusable. Natalie cerró la última carpeta y pronunció una frase que sonó como un veredicto. El historial acumulado demostraba explotación recurrente, no malentendidos aislados. Cuando se fueron, me senté sola con las pruebas esparcidas sobre la mesa. Los papeles no me enojaron. Me dieron certeza. Durante la semana siguiente, las consecuencias comenzaron a extenderse de maneras inesperadas. Un primo canceló planes con mi madre tras escuchar parte de la historia. Una vieja amiga de la familia declinó invitaciones. El distanciamiento comenzó, no hacia mí, sino a quienes habían controlado la narrativa por tanto tiempo. Mientras tanto, noticias discretas llegaban desde Seattle. El matrimonio de mi hermano se estaba resquebrajando. Las finanzas de su restaurante estaban en problemas otra vez, y sin mi apoyo, la presión se trasladó a su vida familiar. Su esposa descubría discrepancias que su confianza no podía absorber. Nada de esto me satisfacía. Simplemente confirmaba lo que sucede cuando se retira el andamiaje construido con el trabajo de otra persona. Redacté una directiva formal con ayuda de Natalie. Establecía que todos los asuntos relacionados con propiedad, finanzas u obligaciones debían tramitarse a través de representación legal, sin excepciones. No era una amenaza, era un procedimiento. Cuando firmé, mi mano no tembló. Una semana después, llegó una carta del banco. Sin mis ingresos vinculados a sus solicitudes, mis padres ya no cumplían requisitos para refinanciación. Víctor me contó que se preparaban para vender su casa, reduciendo tamaño no por elección, sino por consecuencias. La presión también alcanzó a mi hermano. Su restaurante, ya frágil,
no tenía margen. Sin mi apoyo, los plazos se acortaron, los proveedores exigieron pagos y el optimismo se desvaneció. Su esposa regresó a casa de sus padres temporalmente, aunque todos entendieron lo que eso significaba. Ninguno de estos acontecimientos me alivió. Simplemente trazaron los contornos de una verdad presente por años. Cuando alguien construye su vida sobre estabilidad prestada, el colapso comienza cuando el prestamista se aleja. Unos días después, recibí un mensaje solicitando una última conversación. Acepté solo después de acordar reunirnos en un espacio neutral. Cuando llegaron mis padres y mi hermano, el ambiente era incierto, como si intentaran evitar humildad sin comprenderla. Escuché mientras hacían referencias indirectas a lo difícil que se había vuelto todo, a cómo podrían evitarse ajustes si se permitía acceso a la casa del lago. No hablaron de la boda, el engaño ni los años de explotación silenciosa. En cambio, apelaron a la familia como si la palabra fuera suficiente para borrar todo. Por primera vez, no me sentí dividida ni culpable. Me sentí tranquila. Les expliqué, sin dureza pero con firmeza, que la casa del lago no estaría disponible bajo ninguna circunstancia, que los lazos financieros se habían cortado, no interrumpido, que los límites no eran castigo, eran la corrección que debía haber hecho años atrás. Sus expresiones oscilaban entre incredulidad y ofensa, como si mi decisión fuera agresión en lugar de autonomía. Pero no cedí, no suavicé los bordes. Simplemente mantuve la línea que debería haber trazado hace mucho. Se marcharon con un silencio que no transmitía comprensión, solo decepción porque sus expectativas ya no determinaban mis decisiones. Me alejé sin mirar atrás. El momento no parecía triunfal, parecía definitivo. Los días transcurrían con una nueva clase de tranquilidad, una que no exigía vigilancia constante. Pasaba las tardes en la casa del lago aprendiendo a disfrutar la quietud sin esperar intrusiones. Chloe me visitaba a menudo, trayendo risas sin consecuencias ocultas. Víctor enviaba actualizaciones solo cuando era necesario, respetando los límites establecidos. Natalie y Steven terminaron el último papeleo, cerrando el capítulo con precisión. La distancia de mi familia no se sentía como pérdida, se sentía como espacio. Espacio para construir una vida que no dependiera de su aprobación ni comodidad. Y en ese espacio, comprendí algo que nunca me había permitido aceptar. La familia no se define por sangre compartida, sino por respeto compartido. Si alguien te pide repetidamente que te empequeñezcas para que él pueda crecer, no es tu pilar, es tu carga.